judicialmente se definan se van a seguir haciendo. El problema es que identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron, por ejemplo, a Venezuela, retornó con las mismas personas. Y eso fue algo que nosotros no teníamos idea. Con todos los pasajeros expulsados. Lo que sí quiero desde ya señalar que si nosotros hiciéramos eso sería portada de la segunda del mismo día que ocurriera. Así que mis felicitaciones al gobierno anterior porque tuvo la capacidad de tapar esto con tierra no sé cómo, pero realmente es algo gravísimo, pero gravísimo. Además la cantidad de recursos que trasladar un avión lleno de personas y retornarlo entero. ¿Dónde están esas personas que tienen indicación judicial de expulsión? O sea, es gravísimo. Y por lo mismo, cuando hagamos nuestras expulsiones que serán necesarias, tenemos que garantizar que no nos pase lo mismo, porque es una chambonada a nivel nacional que es realmente impresentable. Realmente impresentable, sí, no a esta hora, no portada del diario La Segunda, pero sí de las últimas noticias y está en todos los medios de circulación nacional las declaraciones que emitió la ministra Ixquia Siches y tuvo que pedir disculpas de manera inmediata, ¿no? A través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque fue anoche cuando emitió esas declaraciones precisamente en la Comisión de Seguridad en el Congreso, precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que imputó 3 delitos al menos en esas declaraciones que resultaron ser falsas. Hoy en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados se emitió información incorrecta. Por esto, en espíritu republicano, pido mis más sinceras disculpas a Rodrigo Delgado y a su equipo, porque fue precisamente el ex ministro del Interior del gobierno del presidente Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado, quien dijo que tenía que dar explicaciones y entregar los antecedentes para solucionar este tema. Claro, esto fue parte, bueno, nos encontramos acá Mauricio Jürgensen, Francesco Gazzella. Claro, a ver, esto fue parte, ¿no es cierto?, de una ponencia que ella hizo en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas a propósito del tema, del gran tema, ¿no es cierto?, de la violencia en la macrozona sur. En ese marco y en ese contexto hizo varias declaraciones o puntos, ¿no?, y afirmaciones. Y entre estas afirmaciones, ella hace esta imputación directa al gobierno pasado, cuando dice que este avión que iba con migrantes, que es expulsado, ¿no?, digamos, estos migrantes son expulsados y enviados a Venezuela, habrían regresado el avión, pero ella no dice habría, dice regresó el avión, o sea, lo afirma y se pregunta dónde están esas personas. ¿Qué ocurrió? Reaccionó el exministro del Interior, Rodrigo Delgado. Pasamos a revisar sus declaraciones, las vamos a tener más adelante. Y en la madrugada de hoy, la ministra termina haciendo un punto en su propia cuenta de Twitter, donde pide disculpas. ¿Información incorrecta? ¿Será suficiente la información incorrecta, Mauricio? ¿Cómo están? Buenos días. Oye, Buen a ver, día. claro, uno en este tipo de situaciones, evidentemente los que están más cercanos como al gobierno van a querer decir, bueno, van a jugar al empate, sí, fue un error, tampoco para sobrereaccionar. Los que son rivales políticos van a querer hacer una fiesta de año nuevo con esto, ¿no? Con todo, digamos, ¿no? Pero si uno se instala en un punto medio, en el punto de la sensatez que le corresponde a uno como periodista, la verdad es que no queda otra opción que decir que es muy grave, digamos. Y yo me pregunto ahora, a esta altura del partido, ¿dónde está el equipo de la ministra? Este es el mismo equipo que le recomendó ir a Temo Cuycuy sin ningún tipo de plan concreto de saber que iba a poder ser recibida. Es el mismo equipo que la instó, por ejemplo, casi con desesperación, a respaldar a Carabineros un día antes del Día del Joven Combatiente. El mismo equipo que le entrega una información a ella frente a la Cámara de Diputados en una comisión y que da con certeza algo que después tiene que retractarse a través de Twitter pasada la medianoche. Perdón, el mismo equipo que le recomienda seguir hablando de Gualmapu cuando se abrió un conflicto internacional también. Claro, pero ahí se entiende que hay una cosa que se refiere como al sector de Chile, pero mira, eso puede ser más opinable si tú quieres. Pero acá hay una serie de errores no forzados, autogol en jerga futbolística que yo encuentro que preocupan para una autoridad que no es una autoridad menor, es la ministra del Interior, después del presidente, digamos, no es la más relevante. Y eso es lo que genera toda esta discusión. Yo te agregaría que no es solo la ministra del Interior, las imágenes yo no las había visto, yo solamente había leído las declaraciones. En las imágenes me di cuenta que el subsecretario Monsalve también, de alguna manera, no se escucha, pero adhiere. Y mira hacia los lados y explica, fíjense ustedes la información que tenemos. A mí me da esa impresión, evidentemente él tendrá algo que decir durante la jornada. Aquí estamos hablando de cosas no menores, no expulsar a gente con orden judicial, mal uso de recursos públicos con un fin distinto a los indicados y encubrimiento justamente de las dos faltas graves anteriores. Y peor aún, ella dice, si nos hubiera tocado a nosotros, si hubiera sido este gobierno el que lo hace,
no hubieran llegado con todo, no hubieran atacado con todo. Claro, ahora, si esta declaración... Perdona, Francesco. Solamente para cerrar, sí. Me parece que en términos también simbólicos, en política siempre es importante decirlo. Estamos hablando de la primera mujer ministra del Interior. Decisión que toma Gabriel Boric para justamente darle tonelaje político a su idea, a su relato de lo que va a hacer su gobierno. Estamos hablando también de la persona clave, del elemento más importante que tuvo para hacer un cambio de primera a segunda vuelta. Recordemos que en la historia de Chile, todos los presidentes y presidentas electos habían ganado en primera vuelta. No fue el caso de Gabriel Boric, ganó José Antonio Kast esa primera vuelta. Incluye a Isquia Siches como vocera, jefa de campaña, jefa de todo, digamos, y le va profundamente bien. Alcanza una cantidad de votos nunca antes tenido por ningún candidato y con una distancia bien importante de José Antonio Kast, pero esa misma persona es probablemente la que está dando más problemas hoy por hoy. Bueno, lo que pasa acá es lo siguiente, vamos a revisar inmediatamente el Twitter, la cuenta de Twitter del ex ministro Rodrigo Delgado para ir dimensionando, ¿no es cierto?, las consecuencias. ¿Qué dice Rodrigo Delgado? Descarto absolutamente los dichos de la ministra Siches en Comisión de Seguridad de la Cámara y le solicito que transparente ahora los antecedentes concretos de su denuncia, fecha del vuelo y nómina de pasajeros que habían vuelto a Chile. Esto, ya lo decíamos, ¿no es cierto? Dice, cada vuelo que se realizó, sigue el tuit del ex ministro del Interior, fue en base a una rigurosa acreditación y autorización del país receptor, siendo los únicos que iban y regresaban los funcionarios de la PDI, que obviamente estaban a cargo de la seguridad del vuelo. ¿Dónde está el equipo de la ministra del Interior? Sí, pues, Libardo, buen día. El impacto de esto es lo siguiente. Vamos a lo siguiente. ¿Quién lo dice? ¿Dónde lo dice? Lo dice la ministra del Interior, la segunda autoridad del gobierno. Lo dice en el marco de una presentación formal en el Congreso. Esto no es un punto de prensa. Y esto, la magnitud es que se estaba conversando en la Cámara de Diputados, en esta comisión, del tema de la migración del norte del país. Y cargar allí con un señalamiento de la profundidad que ella lo hace. Yo anoche cuando escuché la situación quedé despeinado. ¿En dónde están las personas? Porque físicamente se estaba haciendo una imputación de desaparición de personas, que es la asignación más grave. Es decir, si regresan y ella dice que no están las personas o pregunta dónde están, pues uno dice, ¿y en dónde están las personas? Porque no se puede desaparecer personas quien lo dice. O sea, es la ministra del Interior, que uno supone tiene todos los insumos informativos para hacer una imputación como de esa naturaleza. Entonces, ¿quién lo dice? En donde lo dice y el efecto que provoca dos efectos. Por supuesto, por disculpas que hayan llegado. Cuando Ángeles dice, ¿será acaso información incorrecta? No, no es información incorrecta. No, tampoco la salida es buena. Porque no es información. Las disculpas que ella da, dices tú. Ella tiene que avisar. Esto no tiene sustento, es decir, de la misma forma que fue categórica en hacer 3 imputaciones, de la misma forma tiene que hacer el descargo categórico, porque hablar de información incorrecta es otra cosa, es más superficial. Escuchemos de nuevo entonces las declaraciones y seguimos comentando por si usted se está sumando a nuestra sintonía para que no emitamos juicio de valor en supuestos. Estas son las declaraciones de la ministra del Interior entonces en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas. Mire. En ello, clarificar que se siguen haciendo las expulsiones a todas las personas que judicialmente se definan, se van a seguir haciendo. El problema es que identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron, por ejemplo, a Venezuela, retornó con las mismas personas. Y eso fue algo que nosotros no teníamos idea. Con todos los pasajeros expulsados. ¿No los dejaron bajar? Lo que sí quiero desde ya señalar que si nosotros hiciéramos eso sería portada de la segunda del mismo día que ocurriera, así que mis felicitaciones al gobierno anterior porque tuvo la capacidad de tapar esto con tierra no sé cómo, pero realmente es algo gravísimo, pero gravísimo. Además la cantidad de recursos que trasladar un avión lleno de personas y retornarlo entero, ¿dónde están esas personas? La pregunta es... Que tienen indicación judicial de expulsión, o sea, es gravísimo. Y por lo mismo, cuando hagamos nuestras expulsiones que serán necesarias, tenemos que garantizar que no nos pase lo mismo, porque es una chambonada a nivel nacional que es realmente impresentable.
Claro, a ver, varios temas acá. Ella dice, ¿no es cierto?, que, o sea, da por hecho, ¿no? Afirma y categóricamente lo señala, ¿no es cierto? Identificamos. La palabra identificamos. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿quién le dio esa información a la ministra del Interior? ¿Quién lo identificó? Porque, como dices tú, muy bien, Lidardo, una persona que ocupa un cargo tan relevante como es el Ministerio del Interior, que es la seguridad pública y otros temas, ¿no es cierto?, relativos a la seguridad del país, tiene que tener información de primera fuente, o sea, tiene que tener una información precisa, muy bien, dame un segundito, muy bien detallada, una información que no dé lugar a equívocos. Acá el ministro o la ministra en este caso no puede llegar y tirar una afirmación si no está sustentada en argumentos y en hechos concretos y específicos. Entonces la pregunta es, ¿quién le entregó esa información a la ministra? O si la ministra se arrancó con los tarros, cosa que uno también podría preguntarse, pero parece raro, ¿no? Difícil, sí. Sí, a mí me llama la atención en esta, repasando de nuevo las declaraciones de la ministra del Interior, que además dice algo que es bien grave. Dice como, yo felicito al gobierno anterior que supo tapar, de alguna manera, tapar con tierra. O sea, también lo acusa de estar consciente de que aquello que supuestamente ella creía sucedió y que frente a eso el gobierno además anterior tapó, ocultó información para que no se difundiera, para que no se supiera que este avión había retornado. Yo vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Dónde está el equipo de la ministra del Interior? Lo que no significa es exculparla de su primera responsabilidad. Claro. Ella es la primera responsable de lo que dice, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el equipo de la ministra del Interior? ¿Quiénes son la gente que le dice, ministra, ¿sabe qué es lo que pasó con un vuelo? Este vuelo regresó con las mismas personas que fueron expulsadas. Y el gobierno anterior, más encima, ministra, fíjese usted que hizo todo un proceso para tapar esta información. Mire qué interesante la información, la voy a compartir en la comisión de la Cámara de Diputados. Perdóname. Bueno, por lo mismo, yo te insisto con la figura de Monsalve, del subsecretario, porque él también, y ahí yo creo que sí, no es tanto un tema de que alguien se fue con un carril, sino que derechamente aquí hay una información equivocada, porque yo veo al subsecretario asentir, ¿no? Pero ojo, Mauricio, que si bien tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo que hay un tema en el equipo, yo creo que esto alcanza un tonelaje mayor a propósito de justamente las virtudes que tiene también Isquia Siches, de cómo dice las cosas, del énfasis que pone. Insisto, eso fue clave para la segunda vuelta. Y en la forma, en el uso de las palabras, esto alcanza mayor proyección. Y de hecho, por lo mismo, recuerden ustedes que Gonzalo Vinter hace muy poco, diputado del partido del presidente, era autocrítico de su sector a propósito de lo que pasó con este carabinero. Recuerden ustedes que ocupó su arma de servicio y que fue condenado inmediatamente incluso por ministros de Estado, y decía, bueno, mi sector tiene un problema con Twitter. Yo creo que esa figura es la que de repente debiéramos pensar si es un problema solo de una red social o de una forma de hacer política. Una pulsión del uso de un lenguaje inmediato, condenatorio, muy altisonante, con mucho énfasis, poco procesado, exactamente. Sí. Oye, 8 de la mañana con 13 minutos. Hoy día la ministra tenía que ir precisamente a la región de Valparaíso, tenía que volver al Congreso. No fue, llegó hasta el Palacio de Gobierno, suspendió sus actividades entonces en la región de Valparaíso, llega hasta el Palacio de Gobierno sin emitir declaraciones pese a que se le preguntó. ¿La revisamos? A ver, mira, ahí está la imagen. Muchas gracias. Ministro, ¿usted va a tomar alguna acción? Hay parlamentarios que están pidiendo una acusación constitucional en su contra. No voy a hablar en este momento. Bueno, declaraciones, claro, de la ministra entrando a la moneda, como dicen ustedes. Quiero agregar un punto. La ministra del Interior, Isquia Siches, es por lejos, o era por lejos, el personaje más creíble del gobierno. Es decir, comparto contigo, Francesco, fue un elemento clave para darle el triunfo al presidente Gabriel Boric en la segunda vuelta, en su gira por el país, en su acercamiento hacia las mujeres, ¿no es cierto?, que fueron también clave respecto a la votación que obtuvo el presidente finalmente, ¿no es cierto?, para imponerse en la segunda vuelta. Creo que en plena crisis de credibilidad que se está viviendo, genera una incertidumbre al gobierno que de verdad creo que puede afectar, ¿no?, Lidardo, a este gobierno. La profundidad de esta carga es lo siguiente. Una ministra del Interior que concurre al Parlamento a dar una exposición tiene que preparar muy bien los elementos de la respuesta y la presentación que va a hacer allí. Es decir, le dicen, mire ministra, hay la comparecencia ante la Cámara de Diputados en esta comisión y estos son los insumos y aquí están. Cuando ella dice, identificamos, lo que uno desagrega de esa frase es que hubo un trabajo en equipo para levantar toda la información. Por lo tanto, esto no fue una equivocación, no es un error forzado, sino que ella llegó con la convicción de hacer los cargos en esa comisión. Sí. Es decir, porque además repite la palabra 4 veces gravísimo.
identifica y gravísimo que son los adjetivos que ella utiliza en algo que no es improvisado, también, ¿no? Que estaba bien preparado y que ella pensó que iba a hacer en esa comisión lo que termina haciendo y que finalmente se va a convertir en dos cosas. Un error político y un error comunicacional que no se zanja, no se va a zanjar, y ustedes se van a acordar de mí, no se zanja solamente con decir esto es información errónea, porque es mucho más que información errónea. Ella hizo acusaciones ahí. ¿Tú crees que sería necesario que dijera yo tengo esta información o accedí a esta información de manera errónea, que lo explicite? O sea, claro, porque ella habla de información errónea. No es información errónea, son imputaciones en una comisión del Congreso. Esa es la magnitud de esta situación. Es que no es un punto de prensa, vuelvo y digo, es la comparecencia de la ministra del Interior en una comisión del Parlamento que ella tuvo que haber preparado adecuadamente estas cosas. Así que va a tener consecuencias políticas y comunicacionales por efecto. Sí.